Buenos días, a ver si nos están escuchando. Estamos empezando nuestro café en los ateliers de artistas amigos. Hoy estamos con Miguel Chevalier desde su atelier en París. Y Miguel, contanos, ¿por qué decidiste llamar al atelier La Fábrica? Bueno, en realidad di este apellido La Fábrica porque hay un artista que me influenció pero bastante, que se llama Andy Warhol, y Andy Warhol le llamó La Factory, ¿no? También como un espacio de experimentación que hizo con un equipo donde se podía hacer serigrafía, cine, había una revista Interview, o sea que era como una posibilidad de investigar varios campos artísticos en un solo lugar, y que era un espacio grande también para como decir, experimentar las obras que se hacían en esta factory, ¿no? Entonces La Fábrica es un poco más modesto en el sentido que no hay tantos asistentes como Andy Warhol, pero es una forma de laboratorio en el cual investigó las posibilidades del digital, pero también de las impresoras 3D, o sea, se fabrica, se cree las obras, ¿no? Y Miguel, contanos un poco, porque vos naciste en México y de México después a los 24 años decidís volver o venir a París, tus padres eran franceses, y hacer tus estudios en París. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, sí, yo en realidad nací de padres franceses, como dijiste, pero tuve toda mi juventud, lo pasé en México, ¿no? Y tuve la suerte que mis padres eran muy en relaciones con el mundo artístico de esta época, que ya es un poco lejos, pero eran todos artistas del muralismo, Siqueiro, Diego Rivera y muchos otros. Y entonces eso creo me influenció en mi idea de ser en el futuro artista, a pesar que mis padres decían, uy, eso es muy difícil, vemos tantas dificultades en este campo y artistas que no pueden vivir del arte, o sea que al inicio me influenció. Mis padres me dijeron, bueno, tienes que a lo mejor hacer diseño gráfico o arquitectura, pero bueno, al final hice el concurso de la escuela las escuelas de arte y conseguí tener Bellas Artes, l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, y bueno, eso fue un poco, como decir, me dio un poco de decepción, porque en realidad esta escuela, a pesar que hoy ya evolucionó, pero era muy retrasada en el sentido que no estaban en una forma clásica de aprender todos los elementos de la escultura, de la pintura, pero no integraba la fotografía, la serigrafía, la video, todas estas herramientas que los artistas ya utilizaban en los años 70 y 70, pues no lo utilizaban. Entonces hice rápidamente esta escuela de Beaux-Arts, y fue en otra escuela que se llama l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, que es una escuela, como uno sabe, que es más aplicada, pero y estudié diseño, ¿no? Diseño industrial, pero lo interesante del diseño industrial es que hay que ver como en el futuro, porque cuando crees un objeto industrial hay que convencer a la persona de cómo va a ser este objeto, y en eso me ayudó mucho a montar portafolios, porque a veces hago proyectos que son un poco megalómanos o más de que lo que puedo hacer, y hay que convencer gente para hacerlo. Entonces eso me aprendió entre la escuela de Bellas Artes, que era más libre, y la otra escuela más aplicada,
pues aprendí dos cosas que son muy útiles y que no se aprendía en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Pero vos en los 80, cuando empezás a indagar en las matemáticas, con el arte, con la tecnología, sos un pionero. Y ahí también fuiste al Instituto de Ciencias en París y después te fuiste a Prague University también. Bueno, en realidad es que cuando uno estudia la historia del arte se da cuenta que todas las vanguardias, desde los impresionismos hasta el minimalismo, fue toda una sucesión de empujar y de matar a la pintura. A pesar que hay gente que tiene nostalgia de la pintura, pero es muy fuerte el arte afuera de la pintura. Entonces, cuando uno analiza como, por ejemplo, un artista como Man Ray, que se tomó en cuenta la fotografía. La fotografía no era una manera artística, no era considerada como algo artístico, pero él tomó la fotografía haciendo los radiograms, que era como fotografiar objetos sobre papel sensible. Entonces hizo fotografías únicas, ¿no? Y convenció que este artista, a pesar que hay miles y millones de gente que toman fotografía, no son todos artistas fotógrafos, ¿no? De la misma manera se da cuenta que él tomó la video y hizo obras de video, el videoarte, ¿no? Entonces cuando uno analiza un poco toda esta historia del arte, yo pensé, bueno, si estamos al inicio del digital, a ver, hay que investigar este campo. Entonces, claro, la dificultad es que cuando yo empecé en los años 80, la gente decía, pero este tipo está loco, quiere hacer arte con computadoras, pero eso es nada más técnica, no se puede hacer obras poéticas, todo eso es matemática. Es por eso que traté y bueno, tuve la suerte de convencer al ingeniero un poco más abierto que algunos que son muy cerrados. Hay a veces ingenieros más abiertos y estos laboratorios del CNRS que son laboratorios científicos, pero desde la 1 a las 6 de la mañana pues no utilizaban las computadoras. Entonces poco a poco investigué y me dieron la posibilidad de utilizar estas computadoras que al inicio nadie no había en su casa, ¿no? Y bueno, cuando me dio la posibilidad de ver que artistas como Seurat, que invirtieron el puntillismo de las teorías científicas de la luz sobre Chevreul, entonces me dije, bueno, es interesante porque el digital es una manera de reinvestigar la noción de pintura, pero de empujar las posibilidades en un campo virgen, ¿no? Entonces eso más me convencí de que había que trabajar y explorar este campo virgen. Pero vos no terminas nunca de explorar. Acá la fábrica es un taller multidisciplinario y también te metiste con la biología y estudiaste la botánica y te convertiste en un jardinero que le da vida a tus plantas, se hibridan entre ellas, mueren, mutan, se crean nuevas especies. Bueno, sí, en realidad, bueno, investigué mucho el campo de la naturaleza y del artificio, ¿no? Pero eso, en realidad, los jardines, tuve la suerte de tener una beca para ir en Japón y me dio cuenta que en Kioto, pues los jardines japoneses son jardines totalmente artificiales, a pesar que hay una naturaleza, pero cuando hay ramos que quieren subir, le ponen piedras para que vayan debajo, o sea, están como repensando esta naturaleza. Y entonces yo pensé, pero lo que me interesa en el arte digital es que hoy en día se puede hacer mucho arte digital tomando su smartphone y haciendo fotos digitales, pero lo que me interesa es cómo hoy en día me dio cuenta que el digital puede crear como
obras autogenerativas, obras que se generan al infinito. O sea, y así pensé hacer semillas virtuales, que estas semillas son inspiradas de plantas que pueden existir en la realidad, pero son plantas cuando estas semillas crecen, se desarrollan y cuando mueren crean variaciones. Y eso es algo que me interesa porque empuja más la video, o sea, después de la video son obras que se autogeneran y es como una forma de impresionismo numérico. O sea, Monet trató de captar la noción del tiempo tomando las diferentes nenúfares, gracias. Entonces él, o la catedral de Rouen, tratando desde la mañana a mediodía, a la tarde, de captar las diferentes transformaciones que pueden suceder sobre la arquitectura o sobre la naturaleza. Y aquí lo que es interesante en estas obras es que cuando creo estas semillas, se puede, a partir de estas semillas, varias semillas que he creado, varias plantas imaginadas, se puede crear jardines virtuales. Entonces eso es como una cosa que como decir, metrizo, no, ¿incorporo? Sí, incorporo, pero hay parte que controlo completamente y hay parte aleatoria, como la vida. O sea, nunca se sabe cómo se va a suceder, cuándo vamos a morir. Entonces hay una parte muy metrizada, muy matemática, y hay aleatorio. Está el azar también. Pues sí, pero el azar crea formas nuevas, ¿no? Pero también cuando Pollock, ¿no?, se está expandiendo su pintura en el suelo, hay una parte de combinación de ritmo y también de azar, ¿no? Y entonces se puede ver que en la pintura hay muchas posibilidades así de azar. Pero también tenés tu herbario, el herbario 2059, donde cada página tiene la explicación de una nueva especie. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se generan esas especies? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es la génesis de cada una de las plantas que está en tu herbario? Pues el herbario de 2059 es como un homenaje a los primeros botánicos que empezaron a hacer una clasificación de las plantas. Organización para comprender el mundo de las plantas. Y yo pues me inspiró mucho estos herbarios porque hacían dibujos muy bien para cómo está la planta y todo, y había una descripción de dónde se encontraban estas plantas, cuándo crecían, a qué época los frutos llegaban. Bueno, toda esta descripción, pues yo tomé la posibilidad de hacer un libro que es como una forma de libro real, como conocemos, pero blanco, y en el cual hay un videoproyector que por una parte a la izquierda hay las plantas que crecen y a la derecha hay la explicación de estas plantas alucinógenas que no existen, ¿no? Y es un generador de escritura con diccionarios, frases matriciales, gramática, y que crecen textos al infinitos para explicar estas plantas que no existen. Y también, Miguel, vos tenés tu arte digital, pero también ahora tenés la impresión 3D, donde tus obras cobran vida más allá del digital también. Sí, lo que es interesante es que hoy en día hay muchas personas que dicen, el virtual es nada, no hay nada, cuando se para la computadora ya desaparece todo, ¿no? Claro, pero hoy en día lo interesante es que se puede materializar la noción del virtual. El virtual, que es algo impalpable, o sea, pues hoy en día se puede parar un file que puede dar una materialización a estas plantas que son... ¿Cómo se mezcla la naturaleza y el artificio también en el urbanismo, en las ciudades?
Bueno, cuando uno va a Japón o en Asia, hay muchas ciudades hoy en día que se están comiendo la noción de naturaleza, hasta ciudades como desde por ejemplo, Tokio a Osaka. Si usted toma el Shinkansen, que es este tren, pues casi ya no hay campos, porque las ciudades están creciendo poco a poco de manera lineal y se están comiendo la naturaleza, o sea, haciendo una ciudad al infinito, ¿no? Y entonces, claro, este tema de las metas hacia allá, ¿no? Y me interesó de imaginar qué programas que donde hay diferentes estructuras arquitectónicas y que genera como una ciudad al infinito, ¿no? Que a lo mejor puede ser lo que es como una ciudad-mundo, ¿no? Claro, y vos también hablas de local, cuando hablas de las identidades, cuando fuiste a Marruecos a instalar ese tapiz mágico. Ah, bueno, sí, en mi trabajo hay muchas obras que se toman en relación con la parte decorativa y en el Middle East, en el Marruecos hay un arte muy matemático que es el arte de la noción de esta geometría, de lo que llaman los zelish, y que son sobre el suelo, pero que puede ser sobre las paredes. Y me interesa mucho esta idea de cómo tomar en el local y de hacer una obra global, que es como local, ¿no? Sí. Entre el local y el global, todo eso son ideas que también uno puede, o sea, me interesa reinvestigar esta noción del local y del global, ¿no? Y hablando del global y del local, hay David Friedman que nos está escuchando. Sí, gracias a David tuve mucha suerte de que aceptó de presentarlo y lo hicimos por la primera vez porque este herbario lo había hecho en francés y con David por coleccionistas también argentinos lo hicimos especialmente en español, o sea, con otras plantas y con homenaje a diferentes, cada planta tiene apellido de autores como Borges o digital, que es una planta, o sea, son referencias también, estos apellidos de plantas tienen referencia en autores, ¿sí dice autores? Autores, sí. Sí, latinoamericanos, y eso también da más interés en esta obra. ¿Y cómo te sentís vos frente a tus obras, Miguel? Porque vos sos el creador, decidís en qué momento que viven, a qué especie pertenecen, cómo se hibridan y cuando mueren vuelven a crecer en diferentes formas. Pues eso es lo interés en este campo del digital, es que como expliqué, hay una parte de ahora que está afuera de mí, ¿no? Y entonces a veces estoy un poco sorprendido, a veces es un poco menos... ¿A veces se vuelven rebeldes? No rebeldes, pero sino que de vez en crean sorpresas, ¿no? Y eso es lo interés de esta obra, es que creo que abre un campo que no es para decir que la pintura está terminada, o con la fotografía, o con el vídeo, pero es un campo nuevo que es de manera complementaria y que creo que realmente representa un arte que todavía es muy, como cada arte que se crea, es un campo bastante reciente. Entonces hay que los artistas, si hay más artistas que investigan este campo, más vamos a ver que es un campo muy amplio, que da muchas posibilidades de creatividad y que no es un campo cerrado, ¿no? Sí, vos además usás una cantidad de materiales totalmente diferentes en cada exposición, porque
en una exposición que hiciste unas cortinas que se mueven e interactúas también con el público. Sí, eso sí, es una parte que también es como la continuación del arte cinético, porque Julio Lepar abrió esta posibilidad de interactividad y hoy en día con sensores se puede modificar, o sea que los espectadores pueden modificar la obra y eso también crea cosas que yo a veces no imagino, porque cuando es una persona o 10 o 50, pues no dan los mismos resultados, ¿no? Y entonces eso es también una forma aleatoria, y entonces eso es un proceso a mí que también me interesa de amplificar, ¿no? Entonces en este campo hay como, es un campo que yo creo que más artistas investigan este campo, más las obras van a sorprendernos. Y Miguel, vos haces instalaciones increíbles en museos en Medio Oriente, en América Latina, en Europa. ¿Y cómo es la reacción del público? Porque todos nos sorprendemos. Por ejemplo, esta mesa movimos nosotros y generamos algo. ¿Te gusta ver qué es lo que generás en el público? Es interesante porque hay toda una nueva generación de gente que son muy educadas, a veces más que yo, como su hijo, y entonces eso crea también todo un nuevo público que creo que también es interesante, porque a veces hay gente que no son iniciados en el arte y que comprende que este arte puede crear poesía, puede crear emoción, que es importante la emoción, ¿no? Y de ver que también no es un arte desconectado de la realidad, sino que hay, como explicaba, raíces en diferentes artistas que abrieron la posibilidad también de trabajar con la luz. Y vos también abrís la posibilidad a muchos artistas, porque por ejemplo cuando hiciste la exposición Arte y Robótica en el Gran Palais, invitaste a diferentes artistas a participar, entre ellos Elías Crespín, con quien estuvimos la vez pasada. ¿Cómo buscás, cómo los incorporás y cómo incentivás a los artistas a que entren también en este campo? Pues en realidad a veces es que no es para criticar, porque no es la idea pero como no hay muchos curadores todavía, muchos conservadores, muchos historiadores del arte que toman en cuenta estos artistas en el cual estoy, que investigan este campo del arte digital. Entonces yo pensé, bueno, como tengo la posibilidad de viajar, de conocer muchos de esos artistas en festival, en algunas exposiciones, dije, bueno, a lo mejor sería bien de reunir y de hacer con gente que tienen muchos conocimientos de la historia del arte, de convencer el Grand Palais de que sea una buena idea, ¿no? Y al inicio, no, toda la gente estaba así, no, que va a tener, no hay gente que le va a gustar, y bueno, pero al final, con la perseverancia, y pues poco a poco se convencí el Jérôme Neu, que es una persona muy clever, que comprende bien y que se dio cuenta. Él había hecho toda una exposición de Bill Viola, introdujo mucho el arte fotográfico en el Grand Palais. Entonces yo le dije, después del cinetismo, que hubo una gran exposición, hay que hacer este arte, va a tener éxito. Entonces poco a poco se hizo la cosa, pero como siempre toma tiempo, ¿no? Pero las mentes están cambiando, ¿no? Pero ¿cómo lograste ese cambio de mentalidad? Porque estuviste en los grandes museos del mundo y te siguen llamando, y ahora estabas por ir a Pekín para hacer otra exposición con una instalación muy grande. ¿Cómo es eso? Pues como siempre hay personas como David Friedman y como Guy Lens, que son gente que a un momento ya piensan que es
es el momento de presentar estos tipos de obras. Es lo que vivimos aquí en París, en Buenos Aires, en Nueva York, en Pekín o en otros lugares, vivimos casi de la misma manera, o sea, a pesar que hay cosas muy especiales en Argentina, en Francia y todo eso, pero el modo de vida es casi similar y las herramientas son todos accesibles, entonces es un movimiento en como uso, como también el minimalismo, como hablé del cinetismo, pero todos estos movimientos, o del pop-art, todo eso es en realidad el pop-art americano, pero también hubo muchos artistas pop-art en América del Sur y en Europa con los nuevos realistas. Entonces, en realidad yo veo que esto está poco a poco haciendo, pero la dificultad es de convencer las galerías de cambiar la mente. La mente es lenta, ¿no? Pero bueno, vamos a ser optimistas. Y vos que optimistas. siempre estás de avanzada y siempre estás mirando hacia adelante. Ahora, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Qué estás mirando en relación a la naturaleza? ¿Estás proyectando algo para trabajar en conjunto en algún lugar? Hay una cosa que me interesa mucho, es como la noción de inmersión. ¿Cómo podemos ser hoy en día, con todas las posibilidades de estos videoproyectores, tener una noción de inmersión adentro del espacio, ¿no? Como James Turrell, que trabajó la luz y que crea inmersión, ¿no? Pues hoy en día podemos trabajar la noción de inmersión en la imagen. Es un campo y lo vamos a tener con la realidad virtual, con las conexiones. Yo creo que es un arte muy abierto y es lo que me interesa, que se pueda tener una pequeña obra sobre su smartphone, pero podemos amplificar a la noción del espacio, de la arquitectura, y es eso que creo que realmente me da me da optimismo para el futuro. Y hablando de optimismo para el futuro, ¿qué consejo le podrías dar a algún artista joven que está comenzando y tiene esos problemas que dice mi arte no está comprendido en algún momento? Porque vos no tenías curadores que ya estuviesen trabajando en tu área, fuiste vos el que armaste tu propio camino. Sí, es verdad, pero siempre a veces es la dificultad cuando uno empieza. Yo empecé un poco demasiado pronto y era muy malo, porque en realidad era completamente al inverso de los años 80, que era como decir, la vuelta a la pintura, al street art, que era muy aislado, o sea, muy lejos de yo. Pero bueno, lo que creo que es importante para cada uno de artistas que empieza un campo es que tiene que ser convencido de lo que hace, que es una cosa importante, ¿no? Y también una cosa importante es, creo, la perseverancia, porque todos los artistas, cuando uno ve la exposición hoy en día de Cristo, que como era muy perseverante para convencer cada uno de las personas que podía hacer un proyecto en lugares donde la gente decía no, el Pont Neuf y todo eso, los franceses decían no, y él con 10 años de perseverancia y eso creo que es una clave de conseguir cosas, o sea, de reusir, ¿cómo se dice? De obtener, es la perseverancia y creer en lo que hace. Acá Debbie nos sigue escribiendo y nos dice que tenemos que remarcar que sos un artista muy generoso y que necesitamos más de esos artistas que le abren el camino a los jóvenes talentos, pero también porque tenés esa mirada de avanzada que sabés ver a quién hay que mirar y por dónde va, ¿no? Sí, yo creo que, pero a veces hay gente que me dice, yo he visto un artista que es como
concurrent, ¿cómo se dice? ¿Copia? No un copia, como sabes, como concurrencia, no sé si es concurrencia, lo malo en este mundo de arte digital es que no hay bastante artista. Los artistas creo que deben apoderarse de esta herramienta y investigar más. Y si hay más, pues seguramente vamos a tener más, como decir, vamos a ver que esta herramienta realmente da posibilidades infinitas y que no soy yo y los pequeños otros artistas que investigaron como decir que el campo está competencia, dice Philippe, nos corrige, dice concurrencia es competencia, porque Philippe es francés, así que no te está haciendo traducción. Sí. O sea, cuando hay alguien que me dice, he visto algunos artistas que hacen competencia aquí, yo dije, no, realmente yo creo que no hay competencia, sino que hay que sí, se potencian entre unos y otros. Exactamente. Y Miguel, vos cuando hablas de la memoria decimal y la cultura numérica, que también decís que es una droga en un punto. Sí, bueno, son las nuevas drogas, porque cuando vemos las nuevas generaciones son todavía más conectados, más en relación con los smartphones, y son casi, es como una droga, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo soy un poco en esta droga, pero tratando de hacer paraísos artificiales. ¿Y tus paraísos artificiales los estamos por llevar a Buenos Aires antes de...? Sí, había este proyecto en el Museo de Arte Decorativo, que con todo lo que vivimos hoy en día con este maldito COVID, que se va a crear este curador que se llama Farina, va a hacer una especie de libro, creo que es la propietaria. Alvear, sí, Josefina Alvear, que fue una persona que tomó mucha inspiración en la arquitectura, en el arte, en Europa y todo eso. Y entonces había como una idea de hacer una exposición franco-argentina, y bueno, todo la exposición de manera física no se va a hacer, pero se va a hacer, creo, un libro, estoy casi seguro, que se llama Josefina, en homenaje a la propietaria. Mira, tenemos que venir al taller de Miguel en París para enterarnos de lo que pasa en Argentina. Bueno. Miguel, te queremos agradecer muchísimo por recibirnos, abrirnos tu taller, contarnos tu historia. Ahora vamos a recorrer un poco, pero antes de irnos te queríamos regalar este libro de Mildred Burton, el último libro que se publicó con las ediciones del Moderno en Buenos Aires, y bueno, la exposición se podrá ver cuando reabran los museos en Argentina. Pero como Mildred también habla de un mundo de fantasía y de una fauna país, nos pareció que te podía interesar, así que te lo queremos dejar de recuerdo del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Gracias a ustedes, muchas gracias de haberme dado esta oportunidad de hablar con ustedes, y espero que tendremos la posibilidad de conocerlos de chair en os, que es de piel de verdad, ¿no? Sí, y le queremos agradecer mucho a Debbie Friedman, que Debbie nos presentó a Miguel y nos dijo lo tienen que conocer, es una persona fascinante, su arte es increíble, y nos metimos en el mundo de Miguel, porque cuando empezamos a contar esta entrevista, todos empezaron a mirar qué hacía Miguel Chevalier, y la verdad que estamos muy contentos de poder entrar en tu mundo, Miguel. Muchísimas gracias. No, fue un placer, gracias a ustedes. ¿Nos podés contar, Miguel, tus plantas? Sí, cuando hablé de cómo el virtual puede ser Fractal Flowers que hice, y se ve del virtual, y enfrente hay una pantalla donde se ve esta planta Fractal Flowers virtual, se está creciendo enfrente, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos
ejemplos, perdón, de estas formas de esculturas aquí. Otra cosa que puede ser interesante de ver es un holograma que da la ilusión también es muy plano, pero en realidad da la noción de relieve, ¿no? Y trabajas mucho con espejos también, ¿no? En tus instalaciones. ¿Ves? Y aquí hay la impresión 3D de lo que vemos en holograma, ¿no? Y acá son las flores gigantes. Son las flores, fractal flores, las diferentes semillas. Y puedo interactuar con estas semillas cuando me voy, se levantan. Ah, y cuando llegas. ¿Ves? Y eso es la idea. Perdón que hay otras cosas. ¿Este es el gombo que hiciste? No, es otro proyecto que es un camino de curiosidad donde se va a tener para Seúl, se va a poner todo lo adentro. Es una maqueta que estamos desarrollando. Esto es una obra más. Nicolás. Y acá cambiamos, esta es la fractal flower. Nos preguntan si la escultura está hecha 3D. Sí, es en 3D, sí. Eso. El disco rígido que ya... Sí, es como las disquetas antes, donde teníamos que tener una computadora muy grande, ¿no? Otras piezas más pequeñas. Y esto es la mesa de las convivialidades que se puede hacer interactuar, ¿no? Sí. El siglo del infinito. Ah, et voilà. Je vais mettre d'autres pièces peut-être là-bas. Miguel. Eso es una maqueta de un proyecto para Marsella, pero se estudió durante 4 años el proyecto y al final el alcalde no quiso hacerlo. Entonces hicimos otro proyecto que es esta obra, que es un como inspirado de la Malevich. De Malevich, pero también de Coquillas, los caracoles. Los caracoles, sí. En realidad eso hace 18 metros. Es la primera maqueta que se hizo. Hace Claude Micheli, que hace los programas. Sí. Voilà. Ha hecho todo el programa Digital Moiré. Emily. Hola. Alexis. Hola Alexis. Alexis que está en clase de música. No sé si podemos subir arriba. Y la escalera, contanos. Voilà.
espacio para recibir. Y son ensayos para el Institut Pasteur, sobre el ADN. Va a ser como un vitral muy grande y bueno, una pequeña terraza. Y es muy interesante también cómo construiste su... La fachada de los Giacometti, que está ahí, su camino. Bueno. Muchísimas gracias De nada, por todo bueno, y por gracias. el recorrido, por tu magnífico Gracias. taller.